Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Con Todo Respeto, el programa de análisis y debate del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Como siempre, muchísimos temas para discutir esta noche. Le doy la bienvenida a mi compañera Sonia. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, David? Buenas noches, como siempre, muchos temas de los cuales platicar. Buenas noches, Diego Peterson. Hola, ¿cómo estás, Sonia? Qué gusto. David, Jaime, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Diego? Buenas noches a quienes nos acompañan esta noche aquí. Con todo respeto, pues sí, efectivamente, muchos temas. Iniciamos, David. Así es, pues como siempre, iniciamos con un tuit internacional sobre un país que por alguna razón le importa mucho a México o que da mucho de qué hablar. Y es un tema sabroso para la sobremesa. Por supuesto, estamos hablando de Argentina. Ve este tuit de Marta Mier. Dice, bueno, después de ver el debate de ayer, Milei contra Massa, va mi predicción. Massa ganará las elecciones en Argentina el próximo domingo, dará un vuelco hacia la derecha populista. Igual ese país no saldrá de la pobreza en este siglo, ni aunque encuentren la reserva de litio más grande del planeta. Quizás se refiera a que dará un vuelco hacia la izquierda, en todo caso, porque parece ser derecha populista. No, yo lo que entiendo es que independientemente que gane la izquierda, va a tener que irse hacia la derecha por razones económicas, ¿no? A tomar muchas decisiones más cercanas al Fondo Monetario. Es el ministro de Economía, el que fue el ministro de Economía, el que está tratando de recomponer el asunto. Y que de alguna manera me recuerda mucho cuando Echeverría tiene que dejar a López Portillo, que era el ministro de Hacienda, y que es el que sabía cómo estaba la situación financiera. El debate con Milei fue por momentos penoso, ¿no? Pero sí como que logró el objetivo Massa, que era encuerar a Milei, ¿no? Sonia. Sí, me parece que el debate se parece ya mucho a todo lo que ocurre en los procesos electorales en América Latina, mucha descalificación, desde el que lo llamó desequilibrado mental, al otro que lo llamó corrupto, ladrón, por el manejo que ha habido de la economía en Argentina, pero sí me parece también que sirvió para poner más clara o más claro el riesgo que habría en el caso de un triunfo de Milei. Me parece que después de este debate las posibilidades de que Massa se convierta en el ganador el próximo domingo crecen a pesar de la situación por la que atraviesa Argentina y que es uno de los responsables precisamente de la situación económica del país. Creo que es mejor que haya quedado al descubierto plenamente el peligro que significa Milei y bueno, pues ya veremos lo que resuelven el domingo los argentinos. Vamos a ver las encuestas de esta semana, porque las últimas antes del debate todavía estaba Milei ligeramente arriba. ¿Tú qué dices, Jaime? Sin duda le sirvió el debate. Yo creo que Milei se pasó de tueste, creo yo, y finalmente ese primer clic que hizo con los votantes argentinos, finalmente lo perdió porque pues las propuestas tan radicales que hizo finalmente le hicieron caer en el miedo a los votantes argentinos, que ven en Massa pues alguien pues no sé si un poco más moderado comparado con Milei. Entonces claro, yo creo que eso le ayudó. Milei está también respaldando mucho su campaña en programas sociales, un poco que parten desde la secretaría que él tenía, y creo que ahí estuvo el cambio. Sí, a mí lo que me preocupa de este tipo de personajes o liderazgos tan disruptivos, tan espontáneos, es que no tienen detrás de sí ni cuadros, equipos para gobernar, ni mucho menos apoyos políticos para tener... ¿Hablas de Milei? De Milei, sí. Massa, en cambio, les sobran compromisos, les sobran complicidades, y el problema de Massa es que no llevaría, digamos, casos de corrupción pues hasta sus últimas consecuencias. Sería un continuismo, tirar un poco a la derecha por las presiones del Fondo y del Banco Mundial, pero no creo que sea tal cual un populismo de derecha. En cambio, Milei haría un cambio muy radical, pero muy inestable, muy peligroso. Y sería el quinto gobierno peronista consecutivo. Es decir, claro, Kirchner, el periodo que termina Cristina, el periodo de Cristina, el periodo de... Bueno, hay un intermedio, ¿no? Que no tienen ellos. Luego regresan con Fernández y ahora con Massa. Es decir,
de 5 periodos, solo 1 no han gobernado, ¿no? Claro, Macri. Macri es el intermedio. Pudo haber sido presidente su candidato Rodríguez Larreta, el intendente o gobernador de la ciudad de Buenos Aires, pero el problema de la oposición histórica, el radicalismo argentino, que es la socialdemocracia del sur, pues entró en una crisis pavorosa y el peronismo es peor que el PRI en su época hegemónica. Es una suerte como de cultura, de movimiento, engulle todo, adentro son las internas, las primarias, las corrientes, las tribus. Es un dilema tristísimo para los argentinos tener que optar entre Massa y Milei, ¿no? Aunque Massa trae una idea ahí medio megalómena, de megalomanía, tipo 4T, de acabar con el peronismo y inaugurar la era del masismo, algo así, está empezando. El masismo. Con una narrativa de ese tipo, ¿no? Sí, yo cuando dice el tuit que lo que augura es que Argentina no va a salir de la pobreza, no. La Argentina tiene problemas estructurales muy fuertes. Eso es lo peor para el muy fuertes argentino. Desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde la dictadura no se levanta Argentina prácticamente, ¿no? Y ha ido perdiendo su clase media, que era la gran virtud de Argentina, ¿no? Así es, pero pues vamos a estar... con Milei, ¿no? Tampoco menos, probablemente. Ahora, Fernández prácticamente le dejó el gobierno a su candidato, ya ¿no? lo dejó de gobernar. A Massa. Pero bueno, estaremos atentos porque el próximo domingo tenemos elecciones en Argentina. Ahora vamos a un tuit nacional del ex canciller que rompe con la 4T, pero que regresa a Morena. En fin, no es el candidato del momento, pero dice lo siguiente: hace poco entregué a Jesús su pasaporte, refiriéndose al magistrade Jesús Ociel Baena. Fue uno de los primeros no binarios que hicimos. Me entero con profunda pena, como muchos mexicanos, de su asesinato. Habría que ver, hago votos porque las autoridades esclarezcan el crimen y detengan a los responsables. Descanse en paz, un día muy triste para México. Pues sin duda una muerte que conmocionó al país, que sacudió a México, y que más allá de las investigaciones en curso por la Fiscalía del Estado de Aguascalientes, donde residía el magistrado, pues ha causado sobre todo tristeza, porque fue un alto funcionario electoral que visibilizó las causas de la comunidad LGTB, de muchas causas de minorías, y lo hacía con mucho orgullo y con mucha simpatía, con mucha empatía. Era uno de los personajes que en los últimos 2 años había despertado muchísima atención en la opinión pública. No, bueno, más hay que ver las manifestaciones el día de ayer, ¿no? Claro. Que más allá del contenido propio de decir hay que investigar esto desde la perspectiva de género, sí, una simpatía importante de parte del magistrado Ociel, ¿no? Claro, pero esto que dices de más allá de las investigaciones que haga la Fiscalía de Aguascalientes, ojalá que exista la posibilidad de que el caso sea traído por la Fiscalía General de la República, porque el comienzo, las primeras declaraciones son terribles. Señalar que se trata de un asunto personal que puede ser una línea de investigación, pero decirlo a priori sin haber agotado justamente los protocolos cuando se trata, al parecer, de un crimen de odio. Hay que recordar que así como generó empatía en la comunidad y seguramente en los colectivos defensores de derechos humanos, también era un personaje muy polémico y que tenía muchas muestras de odio en redes sociales. Tenía estaba bajo un régimen de defensa. No, sí, local en Aguascalientes. No estaba bajo el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos, pero sí tenía medidas de protección en Aguascalientes. Entonces, me parece que ya solamente esta situación obligaría a la Fiscalía de Aguascalientes a abrir una investigación tomando en cuenta primero sus condiciones de no binario y por otra parte también su condición de defensor de derechos de la comunidad LGBTI. Creo que el haber señalado tan pronto como una línea de investigación que no había señales de que hubiera entrado otra persona, me parece ya un muy desafortunado primer paso de la Fiscalía de Aguascalientes. ¿Tú, Jaime? Una mala actuación, sin duda, de la Fiscalía del vecino estado de Aguascalientes al adelantar hipótesis, casi descartar el crimen de odio que muchos sospechan, porque hay que recordar que en julio habían asesinado
a otro representante de la comunidad LGBT en Aguascalientes en un acto que él había encabezado, el magistrado. Él había denunciado amenazas a esa persona que mataron ese día y amenazas a él. Claro. Entonces, sí creo que se tiene que investigar con mucho más cuidado lo que sucedió ahora que encontraron al magistrado y a su pareja en el domicilio de él, y cuando venía, creo que del aeropuerto, él había pedido que le retiraran al escolta que tenía, y bueno, pues habrá que investigar antes de sacar conclusiones. Exacto, ¿no? A ver, los argumentos que da el fiscal en las entrevistas ya del día de hoy son como mucho más, más serenos, más, ¿no? Pero sí, como bien dice Sonia, pues fue de inicio un mal comienzo, y que para esclarecerlo, pues, sí hay que traerlo, hay que traerlo. Ahora, la Fiscalía General de la República no da ni a mí ninguna confianza. No sé qué sea peor, la estatal o la federal, porque digo, que atraigan el caso después de lo que han hecho. Para que se quede Sí, más bien tendría guardado. que haber una especie de invitación, de comisión con algunos externos internacionales totalmente ajenos que pudieran, porque ese es un caso muy emblemático, ¿no? A mí me impresionó la sacudida. Yo recuerdo que lo conocí, bueno, yo lo ubicaba, pero lo saludé en el examen del INE. Me acuerdo que todo el mundo volteó a verlo. Él compitió por él. Sí. Yo pensé que él iba a poder transitar porque le hubiera dado mucho realce al Consejo General una figura como él, ¿no? Que además sabía de electorales todo, ese no era el tema era su apuesta, su propuesta, que era muy firme, muy padre. En paz descanse el magistrado Ociel. Bueno, pues vamos a tener que ir a corte, estamos sobre el tiempo, pero regresamos, no le cambie, volvemos con todo respeto. Marcelo Ebrard dio a conocer el rumbo político que tomará en las próximas elecciones presidenciales de 2024, en donde afirmó que no cambiará de partido, y detalló que la respuesta de la Comisión de Honestidad de Morena fue que no hay elementos para repetir el proceso, pero que sí se aceptaron irregularidades y se iniciarán las sanciones correspondientes. Por lo que Ebrard señaló que da pie al inicio de un entendimiento con la Coordinadora Nacional por la 4T, Claudia Sheinbaum. Bueno, Marcelo Ebrard dejó pasar muchísimo tiempo después del proceso interno para la definición del candidato, y era bastante obvio que su decisión final sería quedarse en Morena. Lo que le ofrece o las posibilidades que le da Morena, más allá de lo que podría haber obtenido, por ejemplo, si hubiese aceptado la candidatura de Movimiento Ciudadano, pues quedaba muy claro hacia dónde se iba a inclinar la balanza, Jaime. Pues así es, Marcelo Ebrard volvió a confirmar esta personalidad que tiene de poco arrojo en los momentos claves de su carrera política, ¿no? Ebrard dejó pasar en su mejor momento, creo yo, la segunda campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, cuando ahí pudo haber peleado un poco más esa candidatura hace pues más de 10 años. 12. Hace 12 años. En el momento que él sabía claramente que esa carrera interna de Morena estaba sesgada claramente hacia Claudia Sheinbaum, pues tampoco tuvo el valor de romper, de decir yo voy por otro lado. Si lo haya hecho en su momento, fácilmente sería el candidato del frente opositor, con muchas mayor posibilidades que Xóchitl Gálvez, creo yo. Y finalmente se queda después de meditar mucho, no quiso arriesgarse a ir en un vehículo tan pequeño o que él calculó pequeño como el Partido Movimiento Ciudadano. Y ayer todavía hizo un carrusel de medios, tiene todavía muchos espacios y muchos foros donde le abren las puertas, y ahí explicó pues, que se va a preparar para el 30. A mí me parece que dilapidó buena parte de su capital político. Yo creo que Marcelo Ebrard tenía el respeto de muchos, incluso cuando empezó a correr el tema de que podría ser el candidato de la oposición o de la alianza opositora, muchos en el PRI, incluso en el PAN, no se diga en el PRD, lo veían con muy buenos ojos. Obviamente en el Movimiento Ciudadano lo veían como el mejor candidato,
pero digamos que siguió dejando correr ese rumor, siguió haciéndole la chamba al presidente, siguió siendo bastante cuatroteísta en los momentos definitorios, y al final cuando decide amagar con romper, me parece que pues pierde muchísimo en esta negociación. Al final lo que negoció, porque no los hizo rectificar, lo que negoció fue una disculpa pequeña, un mea culpa, pero sin ninguna implicación real. No se repite el proceso, no va a haber sancionados, no le van a pedir disculpas públicas. Ayer dijo que sí iba a haber sancionados. Bueno, alguna tontería menor, pero el punto es que no gana nada, pero tampoco asegura la posición del Senado que le correspondía según el presidente López Obrador, y apenas va a empezar a negociar algunas posiciones para su equipo. Es decir, de tener ese 20-tantos por ciento o 30-tantos por ciento, se empieza a reducir, y creo que el ebrarismo pues ya no tiene mayor viabilidad, mayor relevancia en la 4T. Se va a diluir, Marcelo, y va a acabar teniendo Será un chantaje de marido cornudo de acepta que me engañaste y no me voy, ¿no? Es decir, ok, te engañé, pues ya, ¿no? Bueno, no me voy. Pero a ver, el gran tema aquí es, él planteó 25% de las candidaturas, no se las van a dar, ¿no? Le van a dar 10, 12% de las candidaturas probablemente, que es más de lo que hubiera sacado en MC. Ahora, aquí el tema es que tiene que reconciliarse, sí, porque si no se reconcilia, si va, digamos, en plan retador, pues lo van a hacer pedazos dentro de Morena. Perdió, ¿no? Y yo creo que ese es parte del costo del que pierde, ¿no? Y finalmente no hay, digamos, también está borrado, pero y mucho más borrado Monreal, que pensar que en algún momento también se pudo haber ido y haber negociado mejor. O sea, me parece que es el juego de la política. Es decir, si tú quieres jugar, juegas todo o nada, ¿no? Es decir, solo uno va a ganar, solo uno, ¿no? Los demás no van a ser presidentes de la República. Y eso me parece que es lo que estamos viendo. Entonces, ¿cómo cobran el reintegro, ¿no? Como negocios, me parece que muy esperable, como bien dice Sonia, ¿no? Era algo que veíamos venir de Marcelo. Lo que creo que sí se queda un poco desencantado es Dante, ¿no? Que todavía abrigaba esperanzas hace unas semanas de este rompimiento, que le permitiera, uno, juego interno en el partido, ¿no? Y dos, se quedó con un candidato que va a ser muy complicado, porque por más que sea buen producto para las redes, Samuel, solo lo conoce de Nuevo León, ¿no? Y yo me temo que le va a pasar lo que al Bronco. Yo lo que creo es que Marcelo Ebrard hace lo correcto, lo que le conviene a él, porque a lo mejor pudo haber sido en algún momento una opción para la oposición, pero ya vemos lo que está sucediendo en el frente, en el reparto de posiciones entre PAN, PRI y PRD, que va a estar muy complejo, en los estados va a estar muy complejo, ya lo estamos viendo en Jalisco, y irte como externo a un frente integrado por otros partidos políticos, no creo que hubiera sido o que hubiera logrado demasiado. Además, pues las encuestas claramente le marcaban que con Morena tenía más posibilidades. Y en el caso de Movimiento Ciudadano, peor, porque las posibilidades de que Movimiento Ciudadano gane, aún con Ebrard, eran remotas. Gana mucho más quedándose en Morena. Seguramente se van a perdonar y le van a dar lo que le tocaba. Muchos de su equipo ya se habían acomodado con Claudia, tampoco es que tenga que negociar demasiado por ellos, ya algunos se mantuvieron. Creo que al final lo que hace es justo una evaluación dónde ganaba más. Por eso yo digo que se entiende que haya tomado esa decisión, más allá, porque la política tampoco es muy de principios, las decisiones se toman por se toman por conveniencia, y es lo que finalmente hace Marcelo Ebrard, como todos los políticos, ¿no? Sin duda, digo, él ayer hablaba de que es la segunda fuerza en Morena, habrá que ver cómo la hace valer. Y lo que es claro es que llega... La primera es López Obrador y la segunda es Claudia. Pues sí. Digo, lo que es claro es que sí llega también como haciendo alarde de que él habla con Claudia y él se entiende con Claudia. Y que Claudia tiene el bastón. Y a Mario Delgado, que es el líder del partido, que era su colaborador y era su muchacho, pues parece que con él sí llega todavía enojado, ¿no? A ver, ahí también qué chispas salen. El sacrificable es Mario, ¿no? Sí, el que organizó la elección interna es Mario, ¿no? Y hay que ver hasta dónde le sube Marcelo el costo. Si es
el que era el encargado de elecciones, ¿no? O van hasta Mario. Yo creo que Mario va a llegar a la elección, pero después, ya en el siguiente sexenio, Mario va a ser muy chiquito, ¿no? Claro, pero yo creo que al final, al hacerlo ya público, ya seguramente hubo acercamiento, Claro. ya hubo acuerdo. O sea, no creo que sean sus primeros pasos para volver a casa y decirles que los perdona. Me parece que incluso este largo periodo que dejó pasar, estas ausencias, estos silencios que tuvo, tienen que ver ya con acercamientos que había tenido con Morena para la posibilidad de quedarse. Y yo insisto, la prueba es que muchos de su equipo ya estaban completamente sumados al equipo de Claudia. Claro, incluso la reacción del presidente. Bueno, le fue bien con la reacción del presidente. Muy bien, Marcelo no se equivoca, Claro. y es leal y siempre Y se le da su manda un casa, abrazo y le al manda un carnal. abrazo, Claro. le da un apapacho. Pero yo también creo que el anuncio es el final, el resultado de una larga De una negociación larga, que claro. empezó en el día 1, diciendo me voy, no me voy, cuántas posiciones, esto, aquello. Y creo que además, digamos, fintió con el tema de Movimiento Ciudadano para, digamos, tener un elemento de convencimiento, de persuasión en la negociación, que era, si no me llegan al precio, pues me salgo. Pero pues la verdad es que muchos sí sabían. Yo pensé que sí podía realmente romper, pero pues esto se puede saber solamente a posteriori. Claro. Y bueno, lo que seguirá para él será, pues primero definir si sí será el próximo coordinador en el Senado, que es lo que el presidente le había ofrecido, y por otra parte también ver pues si realmente puede empezar a construir, que me parece ya muy lejano. Y hay que ver otros 6 si las años. candidaturas del Senado quedan en gente cercana a él, ¿no? Sí, claro. Porque Pero va a entrar al reparto de alguna manera, quizá con menos de lo que le hubiera tocado si se hubiera aceptado desde el comienzo el resultado, ¿no? No, yo creo que un poquito más. A ver, a los senadores normalmente, digamos, empujan los propios gobernadores, ¿no? Pero es normalmente la vía de escape, por ejemplo, en todos los estados donde va a haber elección, la vía de escape de los derrotados hacia el Senado, como aquí El lo premio medí. de consolación por excelencia. Esas Claro. 9... Pero los pluris, o sea, los de representación, los... No, los que van a ser candidatos, la posesión 1, ¿no? Eso, Claro. sí. Eso va a ser para subsanar los procesos La de la internos. circunscripción. Lomelí Claro. en el caso de Jalisco. Lo ven el claramente. Claro. Luego vienen en los estados donde Marcelo tenga de alguna manera cierta presencia y luego en la lista de plurinominales, ¿no? Ahí es donde puede... Que al margen de cómo llegue, lo importante es luego quién coordina la bancada, que eso es lo que seguramente le tendrán que asegurar. Y que coordine una bancada que le haga caso, porque el riesgo para Marcelo es que sí, te quedas de coordinador del Senado, pero al año hay rebelión. Oye, ya no te quieren, fíjate nomás. Y sobre todo sin el presidente, ¿no? Que de alguna manera es el que generaba obligación de consenso al interior de la bancada. Y aún así de pronto más de algunos se reveló. El último caso con relación a lo del presupuesto para Acapulco. Pero ¿El de la ministra? exacto, no, de la diputada que dejó la bancada. Manu Michel. Exacto. ¿No? Creo Delgado, que ¿quién fue? Ya no ya sin el presidente que forma esa cohesión, habrá que ver también cómo les va a los coordinadores. Va a ser muy difícil coordinar Sí. esa bancada, ¿eh? Sí, claro. Y más porque Morena es una Indómita. mezcla de muchas cosas, sí, claro. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos al siguiente bloque, que es el resbalón, que es un tuit que subió el presidente municipal con licencia de Guadalajara, Pablo Lemus. Vamos a esto. Bueno, Pablo Lemus subió esta fotografía con su esposa y dice: regresamos de las visitas a municipios para festejar con mi domadora los 26 años de feliz matrimonio. Ánimo, Jalisco. Bueno, pues un ¿Qué poquito tal? machista, ¿no? Hay que mandarlo, pero ya a clases con Erika, ¿eh? Sí, pues, sí, que fue además quien exhibió. Mi domadora, ¿no? Exactamente. Pues sí, estas expresiones que de pronto
se vuelven comunes, pero que sin duda tienen un alto contenido. Claro, es una expresión que él usa en privado hace muchos años o en público con su esposa, pero que quien no conoce esa relación suena machista. Y sí, habría que evitarla. Aunque la conozcas. Aunque la conozcas, Sí, o sea, claro. son expresiones que Sí. probablemente generacionalmente estén mucho más presentes de los que pensamos y que todos tenemos estos lapsus machus, ¿no? La dueña de mis porque quincenas. estamos en esa cultura. Pero ¿no? esta es una frase de un cómico, ¿no? Es como una réplica de... Esta la hizo famosa, esta frase la hizo famosa o este epíteto. No sé, cuéntanos tus clásicos. ¿Qué Sí. dicen? O sea, como que la he escuchado ahí. Como que, ay, ¿qué cabaret fue? Ya no me A acuerdo. ver, haz memoria en qué table. Fue Tito Mena, no fue con Tito Mena. ¿En qué table fue? Haz No, memoria. no, acuerdo. Pero sí, a ver, son los resabios machistas que ahí están. Pero una cosa es que se te salga una conversación, es que lo lo pongas en ponga. un Twitter. Claro. Y más con ¿no? un community manager que seguramente ¿no? debería de Y bueno, tener ya ficha. el ánimo Jalisco, nos faltó ánimo Jalisco, no se raja, ¿va? Claro. Sí, no le va tan mal todavía en redes sociales con ¿Pablo? estas cosas a Pablo Lemus, ¿no? Creo No. que ya irá viendo que tiene que cuidar más estos detalles en redes sociales que suelen ser pues una buena pelota y no para Implacables. Sí, claro, por supuesto. Así es. Vamos a una pausa. Regresamos. Pese a que había dudas respecto a su presencia ante diputados de Jalisco, el titular del CIAPA, Carlos Torres Lugo, acudió al Congreso para encarar las dudas de los legisladores respecto a las deficiencias del organismo. La diputada Mara Robles incluso le ofreció un vaso de agua extraído de las redes del sistema, y ambos la bebieron. En la comparecencia quedó demostrada la mala administración, pues se arrastra una cartera vencida de más de 2.600 millones de pesos, sumado al nulo avance por medir y mapear la condición de la infraestructura hidráulica de la ciudad. La intención de hacer una gestión integral del agua que incluso llevó a la creación de una secretaría de gobierno para coordinar las distintas instancias y dependencias relacionadas con el agua, creo que es una de las tareas pendientes, cuando no uno de los fracasos de esta administración. Y el ejemplo más claro es el CIAPA, que por todos lados hace agua. Corrupción en las instalaciones, fugas y tomas clandestinas, pésimo servicio de agua, agua que no es potable, deudas que no se cobran, en fin, es un auténtico desastre. Diego, tú que has estado en temas del agua, en el Consejo del Agua, ¿qué opinas? A ver, yo también hubiera tomado el vaso sin ningún problema. Sí, el agua, la llave, lo usamos todos los días para lavarnos los dientes, para lavar los platos, ¿no? Es un agua que está hiperclorada, ¿no? Entonces, bichos no te van a matar, ¿no? Aún la de chocolate que sale en el excepto centro. cuando tienes estos sólidos que vienen más bien del ducto, que es cuando se ve chocolatosa, ¿no? Ahora, el tema de la gestión, y creo que aquí lo que planteas de la gestión de los cobros de los adeudos. Efectivamente, hay en esta administración un incremento en cuentas no cobradas. Es muy difícil cobrar el agua, entre otras cosas, porque no te la pueden cortar. La luz la dejas de pagar, te lo cortan. El teléfono lo dejabas de pagar cuando era público, te lo cortaban. Cuando es privado, te lo cortan menos, curiosamente. Antes eran más rudos con el pago. El agua no, porque la Ley General de Salud te obliga a que te den agua, ¿no? Entonces, ha habido un gran debate de bueno, ¿qué es la obligación? Si es, te pueden reducir el agua, te pueden cortar el agua, ¿no? Patéticamente y curiosamente, el principal deudor de agua es la UDG, ¿no? La UDG se ha negado sistemáticamente a pagar el agua. Bueno, el gobernador les echó el caballo. Claro, en este debate. hoy les echó el caballo. Y qué bueno, porque ¿sí? no puede ser que exijas Porque, cosas y no pongas exactamente, ejemplo. pero a ver, ¿cuál es el problema con la UDG? La UDG dice, no, es que somos un servicio educativo, ¿no? Y el planteamiento, por lo menos el que yo estuve insistiendo los 5 años que estuve en la Comisión de Tarifas es, hay que poner una cuota por alumno, pero de ahí para arriba hay que pagar, y hay que pagar a precio, porque si no, lo que estás es invitando al Incentivar. desperdicio, Claro. ¿no? Y la UDG sistemáticamente se ha negado a pagar. Y hay otros casos de empresas
privadas que también se roban el agua. No solo no la pagan, sino hay hay una gran lista de deudores también del sector empresarial que habría que echarles lupa, ¿no? Pero, a ver, es que no, grandes deudores del sector empresarial. Es decir, hay casas de empresarios que no pagan agua. Pero las empresas no, porque una empresa sí se la puedes cortar. A una casa no. De políticos y de empresarios. No, pero también hay los una gran grandes cantidad. terrenos. Grandes terrenos que Clubes deben de agua golf. desde años. No, y también hay una gran cantidad de empresas y de negocios que aparentemente no se abastecen de la red, que compran agua en pipas, pero de todas maneras usan el sistema de drenaje y no pagan. Pero eso incluyendo que esos son Chapalita también, completo. exacto, ¿no? que esas son Chapalita deudas completo, muy es que grandes. nosotros tenemos nuestra propia agua, sí. Pero el sistema de drenaje, este es el sistema de agua potable. Ese Bueno, sí, pero es un claro. decir que tienen su propio sistema porque algunos tienen pozo, como si esa agua del subsuelo fuera de ellos. Es decir, al final Es que proviene sí, de algún porque lado, ¿no? Tienen pero la derechos- concesión tienen derechos de uso. La tiene la comunidad. No, el CIAPA tiene sus propias concesiones. Sí, son concesiones y esa todas. es el agua que cobra. Claro, pero habría que revisar cuántos son los pagos por esas concesiones porque es muy barato. Es decir, si actualizaras esas tarifas sí, como pero- la del... pero es un tema pero el tema de deuda. Pero eso lo regula la Comisión Nacional del Agua. Sí, en tema de deuda, la deuda de las empresas tienen más que ver con esto, ¿no? Claro. Y que, ¿sabe? Que si no pagan, no pasa nada, porque nadie les va a bloquear el drenaje. Ahora, ¿no? lo que yo también creo que habría que comentar de esa comparecencia es que se da luego de que la fracción mayoritaria del Partido Naranja, del Partido Movimiento Ciudadano, protegió y fue como un escudo para el funcionario, para el director del CIAPA, al que le evitaban que fuera a comparecer desde la crisis del agua sucia que llegaba a las casas a principios de año. No es Sí, pasado. todavía llega. Sigue llegando y seguirá llegando. Sigue habiendo problemas A graves de principios de operación. año. La falta de aplicación Los de los tandeos. descuentos, lo de los tandeos. O sea, el funcionario fue al Congreso cuando ya todas estas crisis estaban detonadas y cuando quedó clarísimo que yo creo que es de los funcionarios más cuestionados Sin y perfil. más ineficientes que hay en el gobierno estatal. Pero además su comparecencia, me parece que hubo muchas respuestas que resultan hasta cínicas. Después de que se tome el agua, por ejemplo, la llave dice que no se debe tomar el agua de la llave porque no es potable. Entonces te están vendiendo agua que... No, pero la del agua, la llave nunca se ha tomado. A ver, No, en teoría podrías en tomártela. teoría, a ver, debería de. Sí, es agua claro, potable. por supuesto, es sea, potable. hay- Tú le pagas un servicio de agua, De agua potable. ¿no? a la autoridad. Y potable no quiere decir que sea pura, quiere decir que es potable. Potable es que la puedes tomar. Y él ¿no? en la comparecencia dice, no es potable, no se puede tomar. Sí, claro, pues no. Bueno, Yo diría que fue ¿Y realista. por qué no es potable? Porque no, por las plantas potabilizadoras que no potabilizan bien, que yo creo que el problema no está ahí. Y O las por la red. deficiencias de la red, ¿no? que dijo Son las que, deficiencias de que la red. tienen muchos años que no trabajan en, Claro, en el mantenimiento de la red. Yo lo que Y creo que es se que... necesitan 8,000 millones de pesos. A ver, y la mayoría no hemos limpiado el aljibe en muchos años. No Los no tinacos. limpiamos los tinacos. O sea, están abiertos, caen detritos de animales, etcétera, ¿no? Pero yo lo que creo es que al final este intento por la gestión integral, que insisto, se creó hasta una dependencia y foros, Es un gran investigaciones, fracaso. Yo creo que es un fracaso porque Todas ha las habido... modificaciones en Todas las de la general administración que pública son un hicieron a la fracaso. administración pública Pero fueron este un en fracaso. particular, Sí, claro. a mí me parece que al final el CIAPA se la pasa tapando fugas como bombero apagando fuegos, sin visión, sin planeación, sin inversión en infraestructura, solamente O sea, tratando de que no le haga agua al barco, pero se está hundiendo Yo el lo barco. que creo porque que es- pasó con las modificaciones en la administración es que crearon una línea de funcionarios que eran sus amigos a los que necesitaban pagarles sueldos mucho más altos que O los de sea, secretarios no les daban se y creó por más eso se crea burocracia. como esta nata de que no Crema y sirvió nata. para nada, que de funcionarios, de coordinadores que se convirtieron incluso en un dolor de cabeza para los secretarios. A ver, Emilio creó 2 coordinaciones. políticas y Este creó 4. Claro. ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia en términos operativos entre la Comisión Estatal del Agua y la Secretaría? Ninguna, nomás hizo más cara. Claro. ¿no? Claro. Y Porque luego- creaste este nivel de burocracia, Ese nivel de burocracia que con el secretario. supersalarios que no te sirven para nada. Y en general, la mayoría, bueno, el otro gran fracaso fue las policías, ¿no? Claro. O sea, pensando, La digamos, en coordinación de seguridad. La coordinación de Y seguridad. las otras 2 ¿no? coordinaciones también, que luego los secretarios
no podían decidir. Mandar la policía vial a seguridad pública fue un fracaso. Es decir, sí creo que el rediseño institucional encabezado por Hugo Luna fue un fracaso. Por Sin supuesto. duda. Sí, volviendo un poco al tema del agua, incluso podría haber una campaña de concientización para que los deudores cobren o visibilizar a quienes Mejor deben. que paguen. No, que paguen. O sea, es decir, ¿Que cobren? si el gobernador hiciera lo que hizo con el UDG y evidenciara a otros que son incluso cercanos al gobierno y dijera, a ver, tú que tienes un campo de golf o tú que tienes una casota y no pagas, paguen, te apuesto que se recaudaría más. Pero hay una especie de temor a cobrar porque, entre otras cosas, hay un pésimo servicio. Claro. Pero el hecho es que no es viable ni sostenible el sistema. Y algunos traen esta idea de cambiar completamente el modelo para el reuso de agua, que es el tema de moda, ¿no? Cómo reutilizar el agua, tratarla y regresarla al sistema y demás, que creo que es urgente. Pero hay cosas mucho más importantes como el cambio de la infraestructura. Si se invirtieron en lo que va del sexenio 80,000 millones de pesos en carreteras, creo que habría que haber dedicado algo de un cierto porcentaje también al cambio de drenajes y de red Ahora, hidráulica la otra en la parte ciudad. es que la red no crece y la ciudad sigue creciendo ahora verticalmente. insuficiente. Y el CIAPA se la pasa regalando factibilidades cuando lo único que ve es que por donde vas a construir un edificio pase un tubo y A ya cambio con de eso tubo, sí. entrega la factibilidad. Pero, no hay agua, pero entrega la yo factibilidad. creo que cuando hablan de reuso, yo creo que tenemos que cambiar la cultura del agua. Es decir, a lo que tenemos derecho es al uso. O sea, todos estaríamos obligados, estamos por ley obligados, a usar el agua y regresarla, potablemente. Para no hacer lo que cada quien en su casa, hacemos estas grandes plantas de tratamiento y pagamos en el recibo la potabilización. Exacto, yo recibí limpia, potable y la regresé sucia y pago por limpiarla, porque alguien la limpia. Claro. Porque el Estado la vuelve a limpiar. Para que el que está aguas abajo la vuelva a usar. Ese debería ser el criterio, ¿no? Por supuesto que sí, como en todo sistema hay pérdida, pero las pérdidas deberían ser menores. Y esas pérdidas se infiltran finalmente también y van a alimentar los propios democráticos. Pero se infiltran con químicos, se infiltran haciendo socavones. 37% de la red se fuga, es de los más altos de América Latina. El nivel de... la verdad es que está ineficiente el CIAPA, y sobre todo el CIAPA actual, que nadie sabe cuánto se fuga y cuánto se deja de cobrar y cuánto se pierde en Es la peor contabilidad que existe. No hay una contabilidad muy clara ahí. Sí. En fin, es un rotundo fracaso la gestión del CIAPA. Ahora vamos a pasar a este tuit del jefe del director del CIAPA, que es el gobernador Enrique Alfaro. Y dice así su tuit. Alexis cometió un grave error y pagó las consecuencias de sus decisiones. Pero ayer en su regreso jugó con huevos y tuvo el coraje de tirar un penal con una enorme presión encima. No se vale atacarlo así, es tiempo de cerrar filas con él y darle confianza porque lo necesitamos. Ánimo Alexis, vas a salir adelante y serás clave para lograr este año el campeonato. Fuerza, rebaño. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted póngale el nombre. Como diría Trino, con los destos, Diego. Sí. Hay que tirar penales con los destos bien puestos. No, yo diría un gobernador concentrado en los problemas de Jalisco. Yo me voy a robar un tuit que me pareció maravilloso. Dime cómo no te importan los temas del Estado sin decirme que no te importan los temas del Estado. Jaime. ¿El abogado del diablo? Él que es el diablo Alexis, ¿eh? Qué bárbaro. No, digo, el tuit fue lamentable porque de ese opinó rápido. ¿Fue el sábado? ¿Cuándo fue ese juego? Sí, fue el sábado. Y ayer que hubo este asesinato, esta emboscada contra el mando policial de Zapopan, pues no hubo Sí, reacción no. hasta hoy que le A ver, pregunté. Hay prioridades, hay Estos son prioridades. los problemas que realmente le importan al gobernador. Eso es Por eso, terrible. dime cómo no te importan los problemas del Estado sin decirme que no te Además- importan los problemas del Estado. Este rollo ya de escribir jugó con huevos. Ay, joder, en fin. Pues ahí están las prioridades de la administración de Jalisco. Y bueno, vamos a hacer un corte, regresamos. Seguimos Con Todo Respeto. Volvemos.
la publicación de las encuestas de Morena dejó mal sabor de boca al equipo cercano de Claudia Sheinbaum. El favorito en la Ciudad de México era Omar García Harfuch, pero el criterio de la paridad le dio la candidatura a Clara Brugada, cercana del presidente y quien quedó en un lejano segundo lugar en la encuesta, lo que se interpretó como un manotazo en la mesa del presidente sobre la coordinadora de los trabajos de la Cuarta Transformación. Casa Jalisco se convirtió en la casa de campaña de Movimiento Ciudadano. Este viernes quedó demostrado que, aunque Pablo Lemus es el candidato a gobernador, el hombre fuerte del partido vive en la casona de Manuel Acuña. De ahí que los aspirantes Juan José Frangé, Quirino Velázquez y Verónica Delgadillo hayan tenido que ir a pedir la venia del ciudadano Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional y eventual coordinador de campañas. Bueno, Morena dio a conocer los resultados de las encuestas que encargó para definir a sus candidatos a las 9 gubernaturas en disputa. Se dieron a conocer los resultados, sin embargo, después en los ajustes por ahí en la madrugada se definió cuáles serían para mujeres en virtud de esta resolución de que 5 de los espacios a gobernatura los partidos políticos tienen que entregárselos a mujeres. De esta manera, quizá lo más significativo es lo que ocurre con la candidatura, ya lo escuchábamos, de la Ciudad de México, pero también lo que ocurre en Jalisco, en donde Claudia Delgadillo pues tiene, a pesar que de ser la segunda, muy lejos del primer lugar, Carlos Lomelí en la encuesta, tiene que ser postulada por este partido político, Diego. A ver, se les hizo bastante bolas el engrudo. Cuando uno revisa quiénes son los candidatos y qué tienen que ver con las encuestas, hay poca lógica, ¿no? Para mí es como muy evidente que el presidente palomeó quién iba a ser, le dejó a Mario la chamba de justificarlo, ¿no? Con las encuestas y se fue de viaje, ¿no? Como hizo exactamente igual cuando las encuestas para nominar a la candidatura a la presidencia de la República o la coordinadora de la Cuarta Transformación. Me parece que lo de Harfuch ha sido lo más comentado por lo que significa la derrota para Claudia, ¿no? Es decir, ha sido interpretado como una derrota de Claudia Sheinbaum, ¿no? Y curiosamente, los del Verde y los del presidente todos salen intactos, ¿no? Es decir, Javier May, no había duda. Le dio un bastón, ¿no?, de mando pirata. Dale. Entonces, el bastón de mando pirata. Entonces, sí creo que eso está generando dentro de Morena una gran sospecha de qué está pasando con Claudia. Me queda claro que Jalisco lo operó completo, Claudia, ¿no? Eso fue al revés. Ahí sí son todas decisiones de Claudia de hacer a un lado a los viejos liderazgos, viejos entre comillas, a los liderazgos de Morena más visibles, simplemente porque no le gustaban y los hizo a un lado. Es un uso de el criterio de paridad de género para hacer los acomodos que te convienen. Para claro, las vendetas internas en los partidos políticos. O sea, no hay una lógica que sea aplicable a cada caso, ¿no? Que digas, a ver, aquí con las encuestas y porque es el estado con mayor posibilidad para tal partido, pone a una mujer. No, aquí fue qué bueno que hay el criterio de paridad para hacer a un lado a Harfuch, que no quiere el sector duro de Morena y porque se puede convertir en una amenaza muy seria para el poder presidencial en 6 años. Entonces, vámonos. En Jalisco, ¿cómo quito a quien nos ha apoyado, nos ha financiado, pero ya perdió 2 veces y hay que darle a otro la chance? Criterio de paridad, va. Y así, si nos vamos en cada caso, claro, así fue. Los criterios de paridad que se han establecido siempre han dejado ese margen, ¿no, David, a los partidos políticos? Como que también la autoridad electoral juega con este tema de te obligo a la paridad, pero te dejo que abierta. Tú decidas. Y creo que para bien, porque si fueran más rigurosos, tronaría el sistema. Es decir, creo que hay un avance muy importante en la paridad y en la paridad cargada del lado de mujeres. Es decir, pudo haber sido, como en un inicio se planteó, incluso se impugnó que fuera 5-4 libre. Y el hecho de que fuera 5 mujeres obligó. Claro, el candado estaba en que no podían poner mujer en el estado menos competitivo. Y entonces eso también lo resolvieron. Pero en realidad, en ese margen sucedió exactamente lo que dicen. En el caso de Jalisco yo tengo otra lectura que complementa la que dicen, que tiene que ver con que en Chiapas se cayó la negociación con el Verde,
es decir, no fue la candidata del Verde. Hubo una disputa de interior del Verde ecologista entre el Escobar, el Niño Verde y Velasco, y finalmente prevaleció Escobar, ganó sobre el Niño y sobre Velasco, y por eso le quitaron Chiapas al Verde, y entonces tuvieron que darle otra. A Cecil y de coincidía, León. exacto, a Cecil León, y coincidía que en Jalisco necesitabas hacer a un lado a Lomelí y a Chema, meter a una mujer, y qué mejor que fuera del Verde, que Escobar la hace suya, porque Claudia se presentaba un poco como morena, no tanto como verde, y ahora pues vuelve a salir verde. Tan es así que acuérdate Cuando que... siempre ha sido del PRI. Exacto. Es más priista que nadie. Y cuando la campaña la van a hacer los del PRI. Sí, claro. Exacto. Sí, habrá que ver también cómo le va a Morena con una externa, ¿no? Y el punto era que muchos morenistas se sienten agraviados, desplazados, porque Zapopan se lo No van se a sienten. dar O sea, para ser no. candidato de Morena, no hay que ser de Morena. Exacto, tienes que ser externo. Guadalajara se la pueden dar a Gamos, la Se la gobernatura van a al dar. Verde, quizá alguna diputación al PT, y lo que sobre a los Para de Morena. por supuesto, claro. Y bueno, Digo, ahí nada más no hay que dejar hay que perder de vista que cuando sale del PRI, Claudia Delgadillo milita en Morena. Y por 15 días. Y por un tema de ajuste, se va al Verde. que se la lleva, quien le invita es Carlos Lomelí, ¿no? Por cierto. No, en el Verde se la lleva Ebrard No. y... No. A Morena. A Morena, Morena. Carlos Se la Lomelí. lleva Carlos Lomelí. Pero como no va a entrar de diputada, en el Verde le ofrece Ebrard y su operador en la Cámara que se vaya por el Verde para asegurar entrar junto con Rocío Corona, y por eso es el Verde, y ahora regresa un poco a Morena, justamente para buscar la Claro. candidatura. Y bueno, el siguiente tema, el gobernador que se retira de la política, que ya no le interesa nada de Movimiento Ciudadano, pues de pronto reaparece y dice, aquí yo mando y yo digo quiénes son los candidatos, ¿no? Pues sí, la verdad es que a los políticos ya sabemos que no hay que confiarles mucho la palabra, y en el caso de Alfaro, que tanto insiste en que se retire de la política y no se va a meter en asuntos electorales, pues está más metido que nadie. Claro, él está usando su capital como para hacer una suerte de endoso, decirle, tienes la venia, tienes la bendición, que te vaya bien en Guadalajara, que te vaya bien en el Senado, poniendo orden, pero al final del día lo hace en Casa Jalisco, lo hace en horario hábil, lo hace como jefe de partido, como jefe político. Y el presidente lo hace en la mañanera. También, es decir, todos, ¿eh? Es Todos. el modelo, ¿no? El modelo de estas grandes falacias de mentir, yo no estoy, a mí yo no estoy, yo ya me voy a retirar, uno se va a la chingada, el otro se va a Zapotlán, es lo que dicen, ¿no? O a algún otro lugar, ¿no? A jugar fútbol, pero en realidad son los que están operando la sucesión, Alfaro dentro de MC y el presidente en Morena. Eso es Pero además le sirve al gobernador de señal hacia adentro del partido cuando perdió la candidatura a la gubernatura y Sí. su apuesta o lo que él había señalado como estrategia de yo decido en Jalisco era como su manera de recuperarse, ¿no? Habrá que ver si ese apapacho y esa bendición cómo cae en las oficinas centrales del Partido Movimiento Ciudadano y si eso ayuda o No, perjudica eso ya Bien, está. está a los planchadísimo, Eso ya ¿no? está, sí, Eso está muy sí, planchado sí. con O- Dante. Dante le dijo, y tú también- destapa Lemus, hacemos como que tú lo pusiste. Tú lo pusiste, y nadie dice claro. nada de que bueno, no. yo lo pondría ahí, hay que ver. Yo no creía que está eso tan arreglado. y más que Dante no anda en las mejores. Digo, se quedó con un solo candidato. Bueno, puso como 6 paleros más, pero realmente tiene Claro, uno solo, sí. que es Samuel. Pero no, está muy planchado. Y tiene que ver también con el cierre de filas y con la operación cicatriz y con todo lo que necesitan hacer para que Movimiento Ciudadano Sí, salga pero unificado, ¿eh? desde luego llama la atención que haya este desfile por Casa Jalisco cuando, pues 2 semanas, semana y media antes, hay un tuit que dice, hace unos momentos abandoné mi carrera político-electoral. Algo así, ¿no? Claro. Cuando, pues, está ahí. Entregó el banquito, pero no las instrucciones de uso. Así es. El banquito de mando. El síndrome de la chimultrufia tan común, ¿no? Por ahí. Bueno, pues ahí está lo que ocurrió en Casa Jalisco. Hubo protestas incluso, pero pues ya... Sí, Bueno, hubo una protesta de... Los de de Futuro. Futuro fueron a cuestionar por qué en un edificio público. En un edificio que pagamos público los se usa como de jaliscienses. casa de campaña, pero creo que el gobernador ya le contestó a Kumamoto, ¿no? Algo así como que... Sí, sí, pero le contestó con lo que no debía contestar. Tú te vendiste por un plato de lentejas. Sí, ¿y qué? La pregunta es ¿por qué están usando
Casa Jalisco, que es un espacio público, de presupuesto público, para una actividad de partido. Es eso, punto. Claro, y el que puso el mal ejemplo es el presidente, que todo el tiempo viola las disposiciones electorales de no hacer uso de los recursos públicos para propósitos electorales. El presidente confunde todo el tiempo las cosas. Lo cual no le da derecho al gobernador para hacer lo que hizo, ¿eh? Eso sí. Claro. Bueno, pero vamos ya a la neta, ¿no? ¿Cómo quedan los resultados la semana pasada? El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Pedro Kumamoto, por hacer alianza con Morena, PT, Partido Verde y Hagamos, y la decepción que ocasiona a sus simpatizantes. ¡Enhorabuena! Bueno, ganó Pedro Kumamoto. Y por David, favor, por David, David. la primera vez que gana. Pedro Kumamoto, sí. Así es. Bueno, vamos con los postulados para la siguiente semana, Jaime. Híjole, pues yo voy a postular al Gabinete de Seguridad por este nuevo sobresalto, este nuevo asesinato, cada vez más burdo. Fue una emboscada clarísima ahí a un mando policial en su propio municipio, en una avenida patria que se ha convertido, le pongo yo como en la Avenida de la Muerte, ¿no? Una de las avenidas más transitadas. Es una ruta de escape para todos los sicarios en esta... Y solo porque había cámaras en el café, si no, no sabríamos ni qué pasó. Exacto. Privadas. Yo nomino a Torres Lugo, el polémico director del CIAPA, por su agua enchocolatada, que dice que es potable, pero que no se bebe. Diego. Yo al gobernador, en su gran capacidad para atender los problemas del Estado. Yo también me voy por la frivolidad del gobernador Enrique Alfaro en mi nominación. Vote por el gobernador, ándele. Ya es su última vez que va a ser candidato, ¿va? ¿Okay? Se va a retirar de las postulaciones de La Neta No. Bueno, llegamos al final. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Descansen. ¡Hasta liberar! We need strong borders,